Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este jueves 19 de marzo. Importante el día de hoy también haciendo el lanzamiento en este momento, Augusto, de nuestra nueva y renovada página web. Usted nos puede visitar www.fetv.org, visitarnos, ver este programa y bueno, ver toda nuestra programación. Augusto, ¿qué le parece? Excelente, Adaluz, excelente, amigos televidentes, y bueno, nada más y nada menos que en este día de San José. Así que mejor patrono no podemos tener en este día. Bien, amigos televidentes, pues bienvenidos al servicio televisivo FETV Diario y vamos de inmediato con las informaciones para el día de hoy. Cuarentena, estado de emergencia, calamidad o urgencia son algunas medidas que han tomado varios gobiernos del mundo. Sin embargo, el hashtag Quédate en casa ha sido más efectivo que algunas restricciones. El hashtag o etiqueta Quédate en casa se ha convertido en las últimas semanas a nivel mundial en tendencia en las redes sociales, y es que millones de ciudadanos de varias partes del mundo han utilizado esa etiqueta para hacer un llamado a aquellos que omiten las medidas tomadas por los gobiernos de países en donde se han reportado casos de coronavirus, que hasta ese jueves ha cobrado la vida de 9.000 personas. La iniciativa del Quédate en casa surgió en España, donde un grupo de médicos buscó un método para concienciar a la población de la situación en torno al COVID-19, tomando como mejor ejemplo a Italia, en donde el número de contagios ha aumentado drásticamente y según las estadísticas ya podría superar a China en cantidad de muertos a causa del coronavirus. Artistas, influencers y gobiernos de todo el mundo han viralizado este hashtag con el cual millones de personas han logrado entender la magnitud de la pandemia y las consecuencias de esta. Las redes sociales están jugando un papel importante en medio de la pandemia, y es que en algunos casos la información falsa ha calado en la sociedad creando caos e histeria colectiva, pero en otros se ha convertido en el mejor aliado de las autoridades y se ha podido tener resultados positivos. Bueno, ya lo sabe, quédese en casa porque aquí estamos los medios de comunicación para acompañarles e informarles. Y la bolsa de valores en Estados Unidos cae a un 6%, situación que podría afectar a Latinoamérica. Ante la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos, probablemente a causa de la paralización económica que ha generado el coronavirus a nivel mundial, muchos países en América se podrían ver afectados debido a que múltiples utilizan el dólar, en especial Panamá, y un precio alto del dólar podría generar un impacto en el bolsillo de los consumidores porque una gran cantidad de insumos se compran con la divisa estadounidense. La bolsa de Nueva York, en una montaña rusa desde hace semanas, volvió a cerrar en rojo, a pesar de anuncios de paquetes multimillonarios de ayuda en la economía estadounidense para enfrentar el coronavirus. El Dow Jones perdió aproximadamente 6.3%. La rápida propagación del COVID-19 está provocando pánico en los mercados financieros, fuga de capitales, depresión de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión. Milady Madrid, FETV Diario. Y adultos mayores y jóvenes han logrado superar al coronavirus a nivel mundial. Solo en China se curaron del virus 57.000 personas. A nivel mundial se han reportado, según la Organización Mundial de la Salud, 222.000 contagios de coronavirus, pero de ese importante número de pacientes infectados con el COVID-19, más de 84.000 han podido curarse del virus. Se ha dicho que el virus afecta principalmente a adultos mayores, pero ese miércoles se reportó la cura de una señora de 103 años procedente de Irán. Según medios internacionales, este sería el segundo paciente de avanzada edad en curarse del COVID-19. Las medidas de prevención como el constante lavado de manos y el aislamiento son las herramientas claves para derrotar el coronavirus. Por ejemplo, en el epicentro de la enfermedad en Wuhan, en China, ese tipo de medidas lograron reducir la tasa de nuevos contagios. China reportó este miércoles que en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos casos de coronavirus entre sus ciudadanos.
pero sí el ingreso de pacientes procedentes del exterior con sintomatologías del COVID-19. El 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en este país. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado común, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea o dificultad para respirar. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, en este tema la mayoría de los seres humanos desconocen qué es el coronavirus. Aquí le daremos a conocer cuáles son esas verdades y cuáles son mitos. Aunque el coronavirus sea un tema internacional, más del 70% de los seres humanos desconocen cómo se transmite y qué hacer para combatirlo, por lo que conoceremos los mitos y realidades del COVID-19. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se ha descubierto más reciente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Es una enfermedad que afecta solo a adultos mayores? Falso. En realidad, toda la población está igual de expuesta, aunque los mayores de 60 años tienen más riesgo de evolucionar a la gravedad. Los jóvenes pueden transmitir la infección. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante del COVID-19? Los estudios realizados hasta la fecha apuntan que el virus causante del COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias más que por el aire. Si la persona no tose, ¿quiere decir que no tiene coronavirus? Falso. La mayoría de las personas que tienen el virus pueden no desarrollar síntomas, pero un contacto cercano con ellos puede contagiar a otras personas. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del COVID-19 o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tengan en cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? Falso. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. Estas son algunas de las realidades y mitos del coronavirus. Milady Madrid, FETV Diario. Gracias, Milady, por esta importante información. Y el profesor Edwin Cabrera ya está preparado para el primer análisis de esta noche. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, pasó lo que tenía que pasar nuevamente. Hoy el gobierno nacional anunció la suspensión de los sorteos de la lotería. Tenía que ocurrir irremediablemente eso, y más aún después de haber visto las imágenes de ayer, allí mismo abajo de la lotería, la cantidad de personas, de adultos mayores, o comprando números o haciendo la fila para cambiar los números ganadores. No puede ser, simplemente no puede ser que personas que están, por razón de su edad, en un mayor grado de riesgo, se hayan volcado hacia la lotería, a comprar lotería o a cambiar los números. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser? Porque en algunos casos, tal vez, algunos tendrán familias que les ayudarán a resolver si contraen la enfermedad. Y si no tienen familias, el Estado, con familia o sin familia, entra también a jugar un papel, porque el Estado ha tenido que recurrir o echar mano de todas las instalaciones, de todos los especialistas, de todo el personal de salud, para atender puntualmente eso.
que no significa que hayan descuidado las otras obligaciones. Caramba, si no tenemos esto claro, insisto, nos vamos a enredar. Nos vamos a enredar porque era incongruente haber suspendido u ordenado el cierre de los casinos y no haber ordenado la suspensión de los sorteos de la lotería. Porque ¿qué ocurre? Como la lotería sigue arcaica de vender números por tableros y demás, entonces aquí no hay lotería electrónica, porque en otros países la lotería probablemente va a seguir jugando y la pueden comprar por internet, pero acá no, acá seguimos con la misma lotería de principios del siglo XX. Ahí están las consecuencias de no modernizarse. Y esos son los momentos en donde yo vengo reclamando, y muchos otros también, que el Estado tiene que tomar decisiones. Y no es que no lo está haciendo, cuidado, el gobierno del Estado lo está haciendo. En el campo de la salud, debidamente liderizado por la ministra de Salud, están haciendo, según los expertos, lo correcto. Los expertos nacionales y extranjeros están haciendo y dando los pasos correctos. La sensación que hay en la sociedad es que lo están haciendo bien. El Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Policía, Sistema de Frontera, el Sistema Aeronaval, el Gorgas, el Instituto Gorgas, ni hablar, todos, la sensación que hay es que están a la altura. ¿Lo pueden hacer mejor? Siempre, siempre lo van a poder hacer mejor, pero como lo están manejando, según escucho a los expertos, el asunto va bien encaminado en manos de las autoridades de salud y del resto de los que configuran el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE. Esa parte, para mi gusto, está bien atendida. Creo que está bien atendida. Y tiene que seguir siendo reforzada. El problema lo encontramos es en la parte que va fuera del tema salud. Para mi gusto, allí sí hay un problema. Pero mientras tanto, sigamos avalando y apostando al trabajo que están haciendo todo el grupo, todo este grupo interdisciplinario que forma el Centro de Operaciones de Emergencia, que nos mantiene informados todos los días. Todavía, a pesar de eso, hay gente que dice, yo creo que están ocultando información. Créanme, yo lo dudo. Yo dudo que estén ocultando información, entre otras razones porque se están sometiendo todos los días al rigor de las preguntas de los periodistas de los diversos medios de comunicación social. Y podrás mentir un día, 2 días, pero no todos los días. Por eso yo no creo esa versión de que no están diciendo la verdad. Creo que están siendo fiel, creo que están siendo transparentes. Lo que sí creo también, y hay que decirlo, que están administrando la información de tal forma de no adelantarse a los acontecimientos y menos aún de crear un pánico. La prueba está, ya hoy es jueves y la euforia que andaba mucha gente yendo a los supermercados y a las grandes cadenas, ¿ha pasado algo? ¿Ha habido desabastecimiento? No, en ese sentido yo sí creo que en materia de salud estamos en buenas manos. Continuamos con más información en el segundo bloque. Otras medidas que se están tomando que para mi gusto van lentas, pero eso será en el segundo bloque. Gracias, profesor. Bueno, ya lo sabe, los sorteos quedan suspendidos hasta el 12 de abril. Vamos a continuar con más información eclesial. Y en la solemnidad de San José, el arzobispo metropolitano Monseñor José Domingo Ulloa resaltó los 50 años de aniversario que cumple el Seminario Mayor San José, Casa de los Futuros Sacerdotes de Panamá. Además, resaltó la labor de aquellos que desde su profesión sirven al prójimo en este momento tan difícil que atraviesa Panamá y el mundo. Damos gracias a Dios por contar con profesionales entre los cuales ustedes, personal sanitario, ocupan un lugar prevalente, en forma especial de los centros hospitalarios públicos,
y del Instituto Gorgas. La llegada del coronavirus, más que paralizarlos, les ha avivado su vocación de servicio y de cuidar la vida, lo que demuestra no solo su profesionalidad, sino su humanismo con los demás. Mientras a nosotros nos piden cuidarnos y quedarnos en nuestras casas, ustedes, queridos personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, están viviendo en primera línea la situación, están exponiendo su salud y dejando la piel por los pacientes, priorizando siempre su atención frente a sus necesidades familiares, personales y profesionales. Ustedes han cancelado permisos y vacaciones, están doblando turnos, renunciando a sus fines de semana y realizando todas las guardias necesarias para estar al lado de los pacientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, nuestros ángeles blancos, por su dedicación, por las muestras nuevamente inequívocas de su conciencia y su compromiso con las personas, por poner una vez más de relieve el valor de una profesión que, como la vuestra, no renuncia jamás a cuidar los seres humanos, aún a riesgo de ver afectada su propia salud. El Papa Francisco pidió en su misa diaria oración por aquellos que están privados de libertad en medio de esta pandemia. El Papa esta mañana ha pedido oraciones por las personas que están en la cárcel, porque para ellos la situación es también muy dura. Loro soffrono tanto. Sufren mucho por la incertidumbre de lo que sucederá en la prisión y también pensando en sus familias, en cómo están, en si alguien está enfermo, si les falta algo. Estemos cerca de los prisioneros hoy que sufren mucho en este momento de incertidumbre y dolor. Francisco ha visitado numerosas cárceles a lo largo de su pontificado. Allí suele pedir que las prisiones sean lugares de rehabilitación y no polvorines de rabia. Y el Papa envió un mensaje a los participantes del Rosario Global organizado por los obispos italianos. Ha propuesto a los católicos que pidan a San José que les proteja. Resaltó que también es un tiempo difícil para la Iglesia y dio algunas recomendaciones para los que están en cuarentena, pidiendo que estemos cercanos unos a otros, ejercitando la caridad, comprensión, paciencia y perdón. El Rosario Global se transmitió al mundo a las 9 de la noche, hora de Italia, 3 de la tarde, hora de Panamá, y FETV se unió a este momento de oración a través de nuestra pantalla y nuestras plataformas digitales. Y en Italia, a pesar de las fuertes cifras que se registran al ser el país con más víctimas en Europa, religiosos y religiosas salen a las calles a ayudar a aquellos que estén en situación de calle. Italia pide a sus ciudadanos que no salgan de casa para no contagiarse, pero hay miles de personas sin hogar que no tienen una casa donde ir. Poveretti, continuamos. Como primera ayuda, Francisco ha entregado 100.000 euros a Caritas Italia para que atienda a las personas sin hogar. Pero además, por las mañanas, religiosos de la Limosnería Apostólica Vaticana caminan por las calles de alrededor de San Pedro para llevar bebidas calientes, galletas y conversación a quienes duermen aquí. Se trata de cumplir las normas de seguridad para evitar el contagio, pero sin dejar a nadie solo. Lo que más agradecen las personas es saber que hay quien se preocupa de su situación. También cada noche instituciones cristianas como el Ejército de Salvación patrullan la zona para llevar la cena a las personas. Aprovechan para ver si alguno necesita ayuda médica y para darles un poco de humanidad. Gestos que cambian la vida.
Amigos, vamos a realizar nuestra primera pausa aquí en FETV Diario. Augusto, pero tenemos algo que recordarles a todos los que nos ven. Así es, Adaluz, así es, amigos televidentes, recordándoles que usted puede sintonizarnos desde ya con el lanzamiento del día de hoy, la bendición de San José, pues en la www.fetv.org. Así que usted puede sintonizar todos los programas de FETV, Producción Nacional, las Eucaristías, los momentos de oración, a través de nuestra página web. Así que, pues no lo olvide, ya sabe, otra alternativa, otra plataforma para seguir con el canal de la misericordia. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso con este informativo y queremos recordarles que ahora nos puede sintonizar también desde nuestra nueva página web, desde cualquier lugar del mundo y ver toda la programación que tiene FETV para todos ustedes. Y precisamente vamos a conocer las notas más importantes a nivel internacional. Bien, iniciamos en China y es que autoridades informaron que en las últimas 24 horas no se han registrado nuevos casos de coronavirus locales. China dio a conocer el jueves una buena noticia respecto al nuevo coronavirus. El gigante asiático no registró ningún nuevo caso de contagio local por COVID-19 en las últimas 24 horas. Sin embargo, sí se verificaron 34 casos originados con personas provenientes del exterior. Se trata de la primera jornada sin casos locales de contaminación desde que las autoridades locales definieron en enero los criterios del conteo. También se reportaron otros 8 pacientes muertos por la pandemia, lo que eleva el total de víctimas fatales en China continental a 3.245. Los números registrados muestran que el brote de coronavirus parece estar bajo control en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, y donde el COVID-19 fue inicialmente identificado en diciembre de 2019. Según el más reciente balance, en la actualidad hay solamente unos 7.200 pacientes que aún reciben atención médica en China por el contagio con el coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que ninguna región del mundo está a salvo del coronavirus. Casi 210.000 personas están infectadas con el nuevo coronavirus en el mundo. La pandemia sigue transformando la vida diaria de millones de personas, obliga a confinarse en casa y ha dejado sin clase a la mitad de los estudiantes en el planeta. Según la canciller alemana Angela Merkel, la lucha contra la enfermedad constituye el mayor desafío que haya conocido el país desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es serio. Tómenselo en serio también. Nunca desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial, ha enfrentado nuestro país un desafío que dependa tanto de nuestra solidaridad colectiva. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York aseguró que se está peleando una guerra y llamó a luchar contra el miedo y los falsos rumores. Este es un problema de salud, es una crisis de salud pública, pero más que eso se los digo, peor que el virus es el miedo con el que estamos lidiando y los rumores y cómo se propagan. La Organización Mundial de la Salud alertó el miércoles que ninguna región está a salvo del virus y llamó a África a prepararse. No asuman que su comunidad no se verá afectada, prepárense como si lo será. No asuman que no los afectará, prepárense para que lo haga. Pero hay esperanza, hay muchas cosas que todos los países pueden hacer. El dirigente consideró que pese a las dificultades, el virus es también una ocasión para unirnos. Mercados del mundo se derrumban y Wall Street pasa a online por coronavirus. La caída de las bolsas no se detiene. Esto a pesar de los masivos planes de ayuda anunciados por las grandes potencias para tratar de frenar las consecuencias del nuevo coronavirus. En Nueva York, el Dow Jones cayó 6,3% tras perder hasta 10,9% durante la jornada.
El Nasdaq, en tanto, cedió 4,70% y el Standard & Poor's 500 bajó 5,18%. Los intercambios debieron suspenderse durante 15 minutos y Wall Street anunció el cierre temporal de su célebre piso de operaciones donde se reúnen los traders para operar solamente de manera electrónica desde el lunes por los riesgos de contagio. En el resto del mundo también hubo indicadores en rojo. Tras abrir al alza, la bolsa de Tokio cerró perdiendo 1,68%. En Europa, Londres perdió 4,05%, París cedió 5,94% y Frankfurt 5,56%. En América Latina, Sao Paulo perdió 10,35% en una jornada en la que volvió a interrumpir operaciones por media hora. Buenos Aires cayó 14,47% y Bogotá 10,64%. El petróleo también volvió a derrumbarse en un mercado que sufre por sobreoferta y por una caída de la demanda mundial de crudo por la crisis sanitaria. Y México mantiene fronteras abiertas y pocas restricciones a sus habitantes frente al temido coronavirus. Presidente, muchas gracias. En contraste con decenas de países del mundo, el gobierno mexicano mantiene una postura laxa ante la pandemia del nuevo coronavirus. Las autoridades dieron a conocer la noche del miércoles el primer fallecimiento relacionado con la enfermedad, un hombre de 41 años que padecía diabetes, sin antecedentes de viaje y había asistido a un concierto en la capital, pero desestimaron que eso cambie la situación. Que haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalan las fases. El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador rechaza tomar medidas severas, aunque la oposición le reclama acciones como aislar a toda la población y cerrar fronteras, como ocurre en otros países latinoamericanos. México se ha limitado a adelantar y prolongar de 2 a 4 semanas las vacaciones escolares de Semana Santa a partir del próximo fin de semana. Recomendó además distanciamiento físico entre personas y protección a los ancianos. El país aún tiene fresco el recuerdo de haber sido epicentro de la crisis por influenza H1N1 en 2009, que la OMS declaró pandemia. Pero antes, el gobierno del entonces presidente conservador Felipe Calderón ya había suspendido clases, cancelado eventos públicos, cerrado comercios y restaurantes y ordenado campañas de información y vacunación. De momento, según cifras oficiales, el COVID-19 solo ha afectado a poco más de un centenar de mexicanos frente a los 75,000 infectados que dejó la influenza en 2009, 1,300 de los cuales murieron. El gobierno argumenta que la situación no se ha minimizado y sostiene que no se deben tomar medidas extremas con mucha antelación para no desgastar a la población antes de que realmente llegue el momento más crítico. La administración actual también intenta evitar las pérdidas económicas de 2009, cuando el PIB se hundió 5,1%, ligado principalmente a la profunda crisis internacional. Pero algunos expertos advierten que se han hecho menos de 1,000 pruebas de detección de la enfermedad, muy poco para una población de 120 millones de habitantes. Temen además que el virus ya esté circulando de manera comunitaria. Bien, es la realidad que vive México y por otro lado, varias ciudades brasileñas realizaron protestas simbólicas contra el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su actitud frente a la pandemia del coronavirus. Por segundo día consecutivo, las ciudades brasileñas registraron cacerolazos contra el presidente Jair Bolsonaro. El miércoles por la noche, las protestas tuvieron lugar durante y después de un discurso del mandatario sobre la pandemia del nuevo coronavirus. También hubo, en un número mucho menor, manifestaciones a favor de Bolsonaro. Las protestas se registraron en varias ciudades, de Sao Paulo a Río de Janeiro, pasando por Recife, Brasilia o Salvador. En su declaración, el presidente reconoció la gravedad de la nueva crisis de coronavirus, pero pidió evitar la histeria. También dijo que es necesario adoptar medidas preventivas básicas para detener la propagación del virus, que ya ha infectado a 2 de sus ministros y al presidente del Senado. El domingo pasado, Bolsonaro salió del Palacio de Planalto para saludar a simpatizantes que participaban en una manifestación de respaldo al gobierno. Esa actitud, en medio de un llamado global a evitar las aglomeraciones, le generó críticas desde varios sectores de la población. Y regresamos con las nacionales. Cambios drásticos en la vida de millones de personas es lo que ha traído el coronavirus, pero el medio ambiente parece ser uno de los ganadores en medio de la pandemia.
La contaminación ambiental en países en donde se ha tomado la decisión de tener una cuarentena preventiva para evitar más casos de coronavirus ha disminuido considerablemente. Tal es el caso de España, en donde ese jueves se informó que se ha alcanzado mínimos históricos de contaminación, y es que los valores de dióxido de nitrógeno no llegan ni al 40% de los valores aconsejados por la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea. La mejora de la calidad del aire se debe al descenso del tráfico en las calles, que es la principal fuente de emisiones en España. De hecho, se asegura que en esa primera semana desde que se anunció el establecimiento de estado de alarma, se ha llegado a mínimos históricos. Lo ocurrido en Barcelona o Madrid ocurrió también en China, el país de origen del COVID-19, que ha vivido una reducción sin precedentes a raíz de las restricciones de tráfico, un efecto que primero fue visible en Wuhan, epicentro del coronavirus, pero que después se extendió a todo el conjunto del país asiático. En Italia, por ejemplo, los canales de Venecia han mejorado considerablemente, al igual que la calidad del aire. La calidad de las aguas ha mejorado drásticamente en las últimas 2 semanas. En algunas zonas el cambio ha sido tan importante que se observa que el agua de los canales es prácticamente transparente y acoge cantidades importantes de pequeños peces procedentes presumiblemente de la laguna de Venecia y el mar Adriático. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y conozca usted cuáles son las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus. Vamos con esta información. Tomar las medidas sanitarias es punto focal para prevenir el coronavirus, y una de ellas es el lavado constante de manos, recomendado por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Lávese las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, ya que lavarse las manos con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos, siempre y cuando se realice con frecuencia una vez haya tenido contacto con cualquier tipo de materia expuesta al virus. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puede respirar las gotículas y con ellas el virus COVID-19 si la persona que tose tiene la enfermedad. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. Milady Madrid, FTV Diario. En la provincia de Colón se realizó el decomiso de 130 paquetes con supuesta droga de un camión donde 9 personas fueron detenidas por este hecho. También se refiere al incidente entre 2 funcionarios del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde resultó con herida de arma de fuego y la llegada de turistas a una actividad en la costa arriba de Colón, tras las medidas de prevención que se dieron por la pandemia. Junto al Ministerio Público, en este caso la Dirección Antidroga, hicieron un trabajo de vigilancia y seguimiento, dando con la aprehensión de 9 personas que iban a bordo de un camión, un vehículo tipo camión. En su interior mantenía 2 estructuras tipo Viga H, en la cual tenía un doble fondo. Al hacer la revisión correspondiente, se da el hallazgo de 130 paquetes de rectangulares que se presume sea droga. En este caso fueron trasladados a la Policía Nacional para hacer la verificación inicial con el Ministerio Público y ya estaban puestos a órdenes de uso de garantía. Sí, el caso que se originó hoy en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero se da entre 2 personas que laboran dentro del nosocomio. Tenían un problema, eran inclusive cierto grado de familiaridad. Tienen una situación en la cual uno manifiesta que el agresor trató de causarle lesión, por lo cual él lo desarmó, utilizó esa misma arma de fuego y le causó una herida en la pierna izquierda. Gracias a Dios la persona está estable, él mismo fue atendido directamente en el centro. Siendo las 8:40 de la noche, amigos televidentes, vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regresar tendremos los análisis del profesor Edwin Cabrera, el segundo análisis.
Así es, Augusto, y también Alejandro Rodríguez con la información deportiva. Ya volvemos. No le cambie. De regreso, amigos televidentes. Les decía que se siguen tomando decisiones aquí en Panamá en virtud de el COVID-19. Yo reitero, como dije en el primer bloque, que las autoridades de salud están haciendo bien su trabajo y todos los miembros del COE, Comité o Comisión de Emergencia. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que a mí me tiene un tanto preocupado, que lo he compartido con ustedes? Fíjense, primero fue la declaración de estado de emergencia. Ayer el toque de queda. Hoy se anuncia que el aeropuerto internacional de Tocumen cierra el domingo a las 11 y tanto de la noche. Asumo que los vuelos locales también cerrarán, asumo. Pero veo que las decisiones que está tomando el gobierno van demasiado lentas versus lo que los expertos nacionales y extranjeros nos están advirtiendo, y es que el contagio va a seguir aumentando. Y lo que a mí me genera tensión es ver, leer, escuchar lo que está pasando en España y naturalmente en Italia, como lo comentábamos ayer. ¿Y por qué pasó eso? Decíamos ayer, porque la gente cuando esto comenzó no hizo caso. Y luego tuvo el gobierno de esos países que apretar la mano. Fíjese, España acaba de informar que tienen una semana los hoteles para cerrar. Una semana para cerrar completamente los hoteles en España. España, que recibe millones de turistas al año, y ni hablar de cuántos millones y millones de euros en conceptos de turismo. Perú ya se mandó a cerrar, Chile, declaración de emergencia, Colombia el lunes cierra el aeropuerto El Dorado, y ojo, fíjese algo, con el cierre del aeropuerto de Tocumen el domingo y el cierre del aeropuerto El Dorado el lunes en Bogotá, Colombia, sospecho que la línea aérea de bandera panameña Copa nos dará la mala noticia de que si ya habían parado el 80% de sus operaciones, subirán a 90%, no sé si al 100%, porque el intercambio de vuelos que hay entre Copa desde Panamá hacia Colombia y de Colombia a Panamá es altísimo. Pero eso iba a ocurrir, irremediablemente eso iba a ocurrir. Y por eso yo insisto en no entender por qué de una vez por todas el órgano ejecutivo panameño no invoca el artículo 55 de la Constitución declarando el estado de urgencia. Sí, que tiene una preocupación política para algunos. Bueno, como todo tiene una preocupación política. Pero aquí lo fundamental es la salud de la población. La población tiene que entender que hay que permanecer en la casa, que es la única forma de que el contagio no vaya a toda velocidad. Que va a haber contagio, pero que no vaya a toda velocidad. Pero el gobierno también tiene que entender que lamentablemente en una población de 4 millones y tanto mal contados, así como hay gente que cumple con lo que el gobierno indica, hay otra gente que le fascina violar las normas. Y al violar las normas en una situación de salud, ocurre que está poniendo en peligro al resto de la gente que le rodea. Sí, es así. Por lo que estoy entendiendo cada vez, y ese es el gran mérito que tienen las autoridades panameñas, que están saliendo a buscar a los que están con el virus, eso contribuye a que puedan darle la trazabilidad. Y entonces, por ejemplo, yo he puesto de ejemplo aquí varias veces, aquí en FTV en el estudio, si aquí alguien es detectado con el COVID-19, probablemente habrá que verificar a todos los que estaban alrededor de esa persona, con las que esa persona tuvo contacto. Bueno, eso ocurre en el país entero, que hay gente que a pesar que le dicen tienes que quedarte en la casa, no vayas al trabajo, no vayas al parque, no vayas a la discoteca, no vayas, pues puedes contagiar. Hay gente que dice, no importa, a mí no me va a pasar nada, yo voy.
El problema no es que le pase nada a ese individuo, el problema es que le pasa algo a la gente que está en su entorno. Y esa es la precaución que hay que tener. Y por eso, en la medida que esto siga avanzando, es por lo que el gobierno de Panamá tiene que evaluar con mucha seriedad y mucha profundidad la toma de esa decisión. Declarar el estado de urgencia, que trae como consecuencia suspender las garantías individuales, sí. Que trae como consecuencia que el órgano legislativo tendrá que dar su opinión, también. Pero ¿es eso o la salud de nuestra población? Ese es el debate, fundamentalmente. Continuamos con más información ya en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, gracias, buenas noches. Información deportiva por el jueves, arrancamos de inmediato y es que la ola de torneos suspendidos por el coronavirus no se detiene. La CONCACAF anunció esta tarde la suspensión de los torneos internacionales de fútbol sala y fútbol femenino sub-17. En CONCACAF continuamos monitoreando de cerca la situación de salud pública y nuestros pensamientos están con todos los afectados por el COVID-19, detalló la organización. La salud y el bienestar de todas las personas que participan en las competencias de CONCACAF es nuestra prioridad principal y es por esto que la semana pasada tomamos la decisión de suspender algunos de nuestros próximos torneos y partidos, agregó. El premundial de fútbol sala estaba programado para realizarse en Guatemala del 1 al 10 de mayo, mientras que el premundial femenino sub-17 iba a disputarse en Toluca, México, del 18 de abril al 3 de mayo. En ambos torneos, la selección de Panamá se preparaba para decir presente. El seleccionado nacional de fútbol sala, que dirige el profesor Porfirio Rebolledo, ya había iniciado entrenamientos antes de que fuese suspendido por la enfermedad del coronavirus, al igual que el equipo femenino sub-17, quien lidera el técnico Kenneth Ceremeta. Se espera que una vez se tengan mejores noticias en cuanto a la pandemia del COVID-19, que afecta a todo el mundo, se anuncien las nuevas fechas de las competiciones, así que veremos en qué queda todo este tema. Y precisamente hablando de finalizar torneos, la decisión de finalizar el torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol, el EPF, ya tuvo sus primeras reacciones por parte de varios futbolistas panameños. Armando Cooper y Gabriel El Gavilán Gómez, dos jugadores que representaron a Panamá en el pasado Mundial de Rusia, expresaron sus opiniones en las redes sociales. Cooper calificó la medida de finalizar el torneo después de 8 fechas, debido al panorama actual con la enfermedad del coronavirus, como precipitada. La primera opción no puede ser dar por finalizado el torneo. Me parece una decisión muy errónea y precipitada, escribió el jugador del Árabe Unido de Colón en su cuenta oficial de Twitter. La opinión de Cooper también fue compartida por el seleccionado nacional y delantero del Tauro Edwin Aguilar. Sigo sin entender el porqué de la finalización del torneo. Está claro todo lo que está pasando, pero creo que se podían esperar por lo menos unas semanas, detalló Aguilar en su cuenta de Twitter, como vemos en pantalla. Por su parte, Gabriel reconoció en sus redes sociales que en el fútbol se gana y se pierde, pero que desde este momento entraba en la categoría de desempleado. Hoy nos convertimos en desempleados del fútbol, escribió el volante del San Francisco en su cuenta de Twitter. Un campeonato que pintaba para ser de los mejores, nadie lo recordará. De cierto, buenas incorporaciones, gran esfuerzo de los clubes, aceptación de la gente y buen mercadeo. Lástima no se pudo concluir. Así es el fútbol, se gana y se pierde y se empata, agregó el futbolista de ya 35 años de edad. Gómez se preguntó que cómo terminaba el torneo y qué equipo quedaba campeón. Al momento de ser finalizado el torneo, el Universitario marchaba como único líder del torneo de apertura después de 8 fechas con 18 puntos, seguido del Tauro, actual campeón, con 17, así que hay molestia por parte de varios futbolistas en cuanto a esta suspensión del torneo Apertura de la Liga Panameña. Se busca, esta es la nueva campaña del comité organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. Veamos de qué se trata. Hola a todos, de parte del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes nuestra campaña Se Busca, porque estamos buscando una mascota para los Juegos que se van a llevar a cabo en junio del 2022.
en nuestra ciudad. Es muy sencillo, solamente tiene que ingresar a la página www.mascotapanamá2022.com y ahí van a poder encontrar los requisitos para participar, inspiración sobre cómo debe ser su mascota, y ahí mismo usted va a poder subir la foto de la creación de lo que usted piensa debe ser esa mascota y ya va a estar participando. Tienen hasta el 15 de mayo para poder participar. El comité ejecutivo del comité organizador de Copán va a estar seleccionando las 3 mejores mascotas. Pero ojo, no van a ser los 3 mejores dibujos. Es la creación lo que se va a estar evaluando. Es esa creatividad que ustedes realmente le metan a esa mascota. ¿Qué animal es? ¿Qué tiene puesto? ¿Qué accesorios tenga? ¿Qué personalidad tiene? ¿Qué es lo que representa esa mascota? Así que pongan a volar la imaginación y a crear esas mascotas, y sobre todo aprovechar que todos estamos en casa ahorita mismo. Estamos encerrados en nuestras casas, siguiendo las órdenes de las autoridades, así que es una buena actividad para aprovechar todos en familia, los papás con los niños, con los abuelos, los tíos, porque cualquiera puede participar en este concurso de la mascota. No tienes que ser un experto dibujando, así que se pueden animar todos para ayudarnos a encontrar la mascota que le vaya a dar vida y personalidad a los Juegos de Panamá 2022. Ya lo saben, www.mascotapanamá2022.com para ingresar y poder participar. Y nada, quedarse en casa, lavarse las manos con agua y jabón y ponerse a crear la mascota para los Juegos de Panamá 2022. Ahí está el mensaje de Alexandra Mezquita por parte del comité deportivo, por parte del comité de prensa del comité organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022. Una manera diferente de ocupar el tiempo en casa ahora que toca mantenerse dentro del hogar. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Gracias, Alejandro, por las informaciones deportivas y bueno, la creatividad al orden del día con esta nueva propuesta del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que, amigo televidente, aproveche este tiempo para la oración y también en familia realizar una actividad muy bonita que ayuda a unir a la familia panameña. Así es, Augusto, aprovechar este tiempo que tenemos en casa para poder participar para esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, diseñando esa mascota. Es la invitación que ha dado Alexandra Mezquita. Queridos amigos, llegamos a la parte final. Les invitamos a que sigan en sintonía de FETV porque pronto inicia esta cruzada permanente de oración por Panamá y el mundo. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.